Ley de medios, Mañeto indignado con sus abogados. Tiene 8.300 kilómetros de largo en forma de anillo. Que desde Perdón, doctor, después le vamos a preguntar sobre eso. Se desbarata un medio que es una puerta al mundo. Pero la pregunta se refiere a si hay un derecho. La sustentabilidad del Grupo Clarín se ve afectada por la estructura que tiene en función de los mercados que se desempeñan. No, la pregunta se refiere no a la situación de otros grupos en concreto, sino que es clara. Sólidos y contundentes. ¿Quién nos asesora? ¿El hijo de Pierri? ¿Sabe la calentura que se va a agarrar Héctor? Bueno, vayamos a la audiencia pública en la Corte que puso a la misma altura a Clarín con el Estado y escuchemos al titular de AFCA, Martín Sabatella. El grupo que viene a cuestionar la ley no es cualquier grupo económico de la Argentina, es un grupo muy poderoso, se ha explicado acá, es un grupo que tiene no solamente señales de TV, de radio, de cable, sino también que posee internet, productoras de cine, TV, agencias de noticias, diarios, revistas, maneja en forma hegemónica también el papel y también hay que decir con claridad, no es una ley como quieren decir o como dicen o como quieren hacer creer hecha a medida del Grupo Clarín bajo ningún punto de vista. Se habla del Grupo Clarín por dos motivos. Primero porque es el más grande, porque concentró su poder económico, porque construyó ese poder económico también, y esto hay que decirlo, con relación con la dictadura militar y el terrorismo de Estado, que está cuestionado en la justicia, que construyó su poderío en la década del 90 mientras el país se hundía y ellos crecían, y construyó también su poderío económico extorsionando a los cable operadores pymes en las provincias, fundiéndolos también al no darle el fútbol cuando tenían el monopolio del mismo para comprarlos y en muchos casos silenciarlos. Se habla del Grupo Clarín por esto, porque es el que más se excede y además también porque es el que cuestiona la ley. Bien, después de escuchar los argumentos de Sabatella, es hora de sorprenderse con los contraargumentos del Dream Team jurídico del grupo. Examen oral, libertad de expresión versus cableado. ¿Por qué la actora sostiene que se afecta la libertad de expresión? La ley produce un efecto contrario al que declara. Cablevisión presta el servicio de internet y de televisión por cable. Ese servicio se presta sobre una red de una compleja tecnología que es nacional. Tiene 8.300 kilómetros de largo en forma de anillo y que desde... Perdón, doctor, después le vamos a preguntar sobre eso. No, está bien, sobre la sustentabilidad. En concreto, usted sostiene que por aplicación de la ley hay una afectación indirecta de la libertad de expresión. ¿Una afectación? Indirecta, si se aplica la ley, como consecuencia de eso se afecta a la sustentabilidad y como consecuencia de eso hay una afectación a la libertad de expresión. Sí, entendimos mejor la pregunta. Perdón, doctor Larencietti. ¡Qué alegría, qué alegría! Examen oral, pluralidad versus la puerta al mundo. El tribunal pregunta cuál es la opinión de la parte respecto del derecho de los ciudadanos a recibir una información proveniente de una pluralidad de fuentes informativas que compitan entre sí. Efectivamente, nuestra parte sostiene no solamente que se afectan sus derechos a brindar información, entretenimiento, sus derechos propietarios, sino los derechos de la audiencia que la siguen. Se desbarata un medio que es una puerta al mundo y que ofrece accesiblemente a todos los medios de comunicación. Pero la pregunta se refiere a si hay un derecho, la opinión respecto del derecho de los ciudadanos a una pluralidad de fuentes informativas que compitan entre sí, que es lo que sostiene la ley. Sí, es cierto, y con la ley en ese punto estamos de acuerdo. La verdad es que después de escuchar las explicaciones de estos letrados, solo me acuerdo de aquel diputado en el debate por la ley de medios. Y espero que acepte nuestras disculpas. Esta ley es completamente ilegal. Esta ley no sirve. Esta ley atenta contra lo fundamental, la libertad. Una señora alegremente dice que no le gusta la Era de Hielo 3 porque no sé qué cosa. Y a los chicos les gusta. ¿Qué quiere? Que cortemos. Yo me crié con el Pato Donald, con Disney. O ahora lo tengo que ahogar al Pato Donald. Ok, para entender el asunto y sin dar vueltas, veamos la real importancia de esta ley y discutamos la concentración de medios. Muchachos, tienen más señales que la Ruta 2 en verano. Es bueno en este caso tener una idea del tamaño de lo que tiene el Grupo Clarín, las licencias de cable que existen
en nuestro país son 1.117, que están en manos de 709 licenciatarios, es decir, un promedio de 1,6 licencias por licenciatario. El Grupo Clarín detenta 237, 200 veces más que el promedio de los licenciatarios de la Argentina. Clarín tiene 237 licencias. El siguiente competidor, el Grupo 1, que también se presentó en la adecuación al 7 de diciembre y va a desinvertir, tiene 49. De 237 a 49. El tercer grupo, que tiene 18, el grupo de la familia Padula, Ver TV, Telered, tiene 18, pero de las 18, 12 son en sociedad con el Grupo Clarín. Por lo tanto, ese grupo tiene 6 por su propia cuenta. Desde la sanción de la ley, solo para tomar por ejemplo, 2 señales, una del Estado, que es Paca Paca, una señal infantil, y una del sector privado, que es N23, han solicitado incluso judicialmente su incorporación a la grilla de cablevisión. Hay que tener claro que no estar incorporado a la grilla de cablevisión implica automáticamente quedar excluido del 45% del mercado argentino. Estas son las consecuencias de exclusión. Loco, hasta el turista / periodista más devaluado del país se avivó de esto. Jorge, un abrazo, buen día. La verdad es que lo escuché realmente me pareció increíble. Porque usar la palabra desaparecer en Argentina no es neutral, ¿me entendés? Es pesado. Con la ley de medios K, varios canales pueden desaparecer. TN es uno de ellos. Sí, TN puede desaparecer. Usar la palabra desaparecer en Argentina no es neutral, ¿me entendés? Es pesado. Clarín, si hay un momento en el que creció, fue durante la dictadura. O sea que es un cinismo increíble la publicidad. Por lo menos cállate la boca. Justo hablan de desaparecidos, cuando si hubo un diario que se dedicó a no hablar de los desaparecidos durante 10 años, fue Clarín. ¿Y la gente por qué crees que de todas maneras en buen porcentaje, por qué estará tan del lado de TN, de Clarín? Víctor Hugo, existe algo que técnicamente se llamaría discurso dominante, que existe, que uno no puede negar. Jorge, tenés menos memoria que Pérez Basó. Hicieron paro protestando contra el pago de el problema de del Sigamos con los que defiendan la posición de Clarín, que lo dejan peor parado que la defensa de Independiente en un mal día. Examen oral, competencia leal versus... Si la libertad de expresión requiere un volumen económico como el del Grupo Clarín, ¿qué ocurre con los demás grupos que no tienen esa entidad? ¿No tendrían libertad de expresión o deberían ser subsidiados para equipararlos al Grupo Clarín? ¿Cómo se explica que otros medios de comunicación hayan presentado sus planes de adecuación sin invocar este agravio? La situación de otros medios de comunicación requerirán de su estudio particular, de cómo reciben sus ingresos y de dónde prestan sus servicios. La sustentabilidad del Grupo Clarín se ve afectada por la estructura que tiene en función de los mercados que se desempeñan. La pregunta se refiere no a la situación de otros grupos en concreto, sino al argumento en el cual basa su posición. Creo que es clara. Usted dice, es necesaria determinada sustentabilidad para tener libertad de expresión. Los que no tienen ese volumen, ¿qué pasa? Es lo que dice la pregunta. Como argumento, ¿no? En el caso, en relación a la libertad de expresión. Existen en el caso argentino otros grupos multimediáticos de menor tamaño que muestran rentabilidad, que tienen canales abiertos. Le pedimos que se concrete, porque el momento en el cual sustenta su posición es necesaria determinado volumen económico para garantizar la sustentabilidad, y si no existe eso, hay afectación de la libertad de expresión. Quien no tiene ese volumen económico no tiene libertad de expresión. El argumento, más que el intento reformular el argumento. Doctor Lorenzetti, por ahí puedo ser más directo en la respuesta que entiendo el tribunal está esperando. Para cerrar y para entender de qué hablamos cuando hablamos de la ley de medios, unas últimas palabras sobre esta ley que fue sancionada en el Congreso hace ya 4 años y que fue votada por el oficialismo y por la mayoría de la oposición. No hay libertad de expresión, entendemos nosotros, si no hay regulación del mercado de la comunicación audiovisual.
No hay posibilidad de pensar en la libertad de expresión, en garantizar el derecho a la comunicación y la información, si no hay regulación del mercado de la comunicación. La Argentina tiene un problema, señor presidente, en relación a la concentración mediática que nos está lesionando. Necesitamos solucionarlo y entendemos, y entendieron los legisladores, que esta es la herramienta para hacerlo. Señores ministros, señoras ministras, por nuestra democracia queremos en la Argentina nunca menos libertad de expresión y nunca más concentración mediática. Está en sus manos, ministros de la Corte, si la democracia, a nuestro entender, puede seguir avanzando o si retrocedemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Durísimo! ¿Qué hizo la Cámara? Lo que es constitucional o es inconstitucional justo coincide con que lo que afecta a Clarín o no afecta y con que afecta o no afecta a los competidores de Clarín. En el apartado 1A, que es satélite, regula el satélite, como no afecta al grupo Clarín, es constitucional, se puede aplicar y sí afecta a los competidores. En el apartado 1B, licencias de aire, afecta poco al grupo Clarín y afecta mucho a sus competidores, es constitucional, pero salvan de ahí las señales porque eso sí afecta mucho al grupo Clarín. Cuando uno pasa al apartado 1C, con las 24 licencias pasa lo mismo, afecta mucho al grupo Clarín, es inconstitucional, no se aplica. Cuando habla de la superposición entre cable y TV abierta, superposición, eso afecta al grupo Clarín, es inconstitucional, no se puede aplicar según la Cámara. Cosa que pasa, como se ha explicado muy bien acá, en todos los países del mundo o en muchos, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, está regulada la superposición. ¿Por qué la Cámara dice que no puede superponerse? Si uno llega a la ciudad o a la familia vía satélite, no se puede superponer con la televisión abierta y sí en el caso del cable. Creo yo que porque como Clarín no tiene satélite y tiene cable, también lo acomodan en esa situación. De los 6 incumplimientos que tiene el grupo Clarín, la Cámara lo salva en 5,5.